En este video veremos cómo funcionan las aplicaciones MVC, en este caso en la web. En el video anterior hemos visto cómo funcionan las aplicaciones MVC en aplicaciones de escritorio. Primero, recordemos cómo funciona Internet. Internet funciona bajo la arquitectura cliente-servidor, en donde tenemos diferentes clientes, una PC de escritorio, una notebook, un celular, el dispositivo que sea, que se comunica a través de Internet contra un servidor. Imaginemos que estamos haciendo una consulta a una página de la Wikipedia. El servidor de la Wikipedia está tranquilamente esperando que hagamos una consulta. Nosotros, desde nuestro dispositivo, tomamos la iniciativa y decimos vamos a entrar en la página de Wikipedia o seguimos un link que nos lleva a una página de la Wikipedia. El cliente se comunica a través de Internet con el servidor y le solicita la URL correspondiente. El servidor responde con el contenido adecuado, el cual el cliente recibe y se lo muestra al usuario que lo estaba solicitando. De esta manera se aplica la arquitectura cliente-servidor tradicional, donde tenemos un servidor que solamente responde a los pedidos de los clientes. Obviamente, con el tiempo, esta arquitectura ha ido agregando más posibilidades y más complejidad, en donde podemos iniciar comunicaciones desde los servidores de los clientes, pero originalmente la estructura original fue así y es la que se utilizó para definir el patrón MVC en la web. Como las herramientas originales que se utilizaban para desarrollar aplicaciones en la web son bastante complicadas de conseguir, vamos a ver un ejemplo con lo que nos muestra esta página. Lo primero que se trató de utilizar para crear aplicaciones web es tomar el concepto de aplicaciones de escritorio y migrarlo a la web, en donde teníamos el modelo de formularios y controles. Teníamos un editor visual y teníamos una paleta con elementos. Arrastrábamos elementos desde la paleta hasta el área de edición y podíamos interceptar los botones, las acciones que se realizaban en la página y ejecutar código en respuesta a esto. Era el esquema que se utilizaba para desarrollar aplicaciones de escritorio mudada a la web. Hubo también variaciones de esto donde se utilizaban plugins como Flash, donde podían utilizarse apples de Java. Todas estas soluciones trabajaban de una manera similar a una aplicación de escritorio. Teníamos los elementos visuales sobre los cuales el usuario interactuaba y nos enganchábamos a esos elementos visuales y generábamos acciones. El problema es que esta manera de trabajar no corresponde con el diseño fundamental de Internet, que es cliente-servidor. Todas estas interacciones que uno seguía donde apretaba un botón y se realizaba una acción, estaban simulando una interacción que ocultaba el paradigma cliente-servidor que había atrás. Por lo cual, el resultado funcionaba, pero incorporaba un montón de complejidad, y si lo queremos llamar así, un montón de magia que conectaba todo eso por detrás. A principios del siglo XXI, específicamente en los años 2005-2006, diferentes grupos de desarrolladores pensaron que esa manera de ocultar el funcionamiento real de Internet atrás de una interfaz gráfica que simulaba una aplicación de escritorio no era lo ideal. Ahí recordaron el patrón MVC que existía desde hace bastante tiempo y aprovecharon para implementarlo en aplicaciones web. De esta manera surgieron una serie de frameworks. Dentro de los primeros fue Django para Python, Ruby on Rails para Ruby, que lograron un éxito importante. Esto ocasionó que se desarrollaran diferentes frameworks MVC para el resto de las plataformas. Aquí tenemos solamente algunos ejemplos, hay muchos más. Struts para Java, ASP.NET MVC, que estos dos últimos lo que hicieron es copiaron el concepto de los dos primeros y los aplicaron a sus plataformas. Con lo cual, todas las plataformas, todos los lenguajes tenían un concepto similar de las aplicaciones MVC en la web. ¿Cómo eran estas características que tenían las aplicaciones MVC adaptadas a la web? Recordemos que el patrón MVC
sufrió un montón de cambios durante el tiempo y aquí lo que se hizo fue adaptar el patrón MVC bajo ciertas maneras de pensar. Primero, respetando la arquitectura cliente-servidor de la web, estos patrones MVC estaban basados principalmente en el servidor. El cliente hace una solicitud, el servidor construye vista, controlador y modelo y devuelve una respuesta en base a la interacción de esos tres elementos. O sea, los tres elementos de MVC están en el servidor. El cliente hace una solicitud, se ejecutan e interactúan los tres elementos y se le devuelve una respuesta. Para simplificar la implementación de este patrón, se utilizó extensivamente convención sobre configuración. Esto es una práctica en donde no se configuran las cosas tal como uno quiere que interactúan, sino que de acuerdo a la ubicación donde se encuentran, de acuerdo a nombres que ya están establecidos, se asume que es tal cosa. Ya vamos a ver enseguida un ejemplo de esto. La idea principal es ubicar las cosas en determinados lugares con nombres específicos y eso se asume que corresponde con una cierta característica y evita configurarlo independientemente. Como todo esto estaba basado en el servidor, el cliente hacía una solicitud y el servidor ejecutaba los tres componentes de MVC, encontramos que el cliente, o sea, el navegador que utilizaba el usuario, no estaba aprovechando el patrón MVC, con lo cual se desarrollaron diferentes extensiones que permitían desplegar parte de la funcionalidad en el cliente. De esta manera logramos una cierta interacción sin ir hasta el servidor, sin tener que solicitar una llamada al servidor. Tengamos en cuenta que estas extensiones ya salían del diseño original del patrón MVC tal como se había planteado basado en el servidor, con lo cual estas extensiones variaban para cada plataforma y lo alejaban bastante del paradigma original como se había planteado. Es un punto importante para tener en cuenta. Vamos a crear un ejemplo en ASP.NET Core MVC para mostrar un poco las características principales. Luego vamos a desarrollar un pequeño ejemplo sobre este proyecto. Lo primero que voy a hacer es voy a crear un nuevo proyecto del tipo MVC y le voy a poner un nombre. Hemos creado un proyecto que aquí podemos ver. Y acá podemos notar la convención sobre configuración. Las vistas tienen que estar en una carpeta que se llame Views. Las vistas van a contener HTML porque estamos hablando de una aplicación web. Yo podría cambiar este lugar y hacer que las vistas se encuentren en otro lugar que no se llame Views. Para esto podría configurarlo, pero tengo que tener en cuenta que estoy complejizando a esta aplicación. Como esta convención ya se aplica a todos los proyectos que yo creo por defecto, cambiar esta convención haría más complejo a una persona que se incorpore al proyecto entender dónde están las cosas. Si todo el mundo asume que las vistas están en la carpeta Views, cambiar el nombre de esta carpeta agrega un poco de complejidad a entender cómo funciona la aplicación. Con lo cual, en la práctica se terminan manteniendo estas convenciones. Los modelos están en la carpeta Models. En este caso el template genera no un model en sí, sino un view model, que es otra de las variaciones del patrón MVC que veremos en un video separado. Y los controllers se encuentran en la carpeta Controllers, obviamente. Cada uno de estos tiene una convención bastante obvia: las vistas en View, los modelos en Models y los controllers en Controllers. Cada uno de estos elementos interactúan cuando hacemos una solicitud. Aquí tenemos nuestro proyecto abierto en Visual Studio, simplemente por una cuestión de comodidad mía. Es exactamente lo mismo en
cualquier IDE editor que utilice. Vamos a ejecutar la aplicación. Vamos a refrescar. Y vemos que lo que nos ofrece el template original es simplemente una pantalla de bienvenida y una segunda pantalla original con una política de privacidad. ¿Cómo funciona cuando yo voy pasando de una opción a otra dentro de la página? Vamos a ver qué pasa cuando yo elijo esta opción de privacidad. Esta opción de privacidad me muestra un contenido, en este caso estático. La convención sobre configuración me dice que la URL establece el controller que voy a ejecutar. En este caso mi URL es home/privacy. Esto va a afectar a la URL que yo voy a buscar y el controller que se va a ejecutar. La primera parte de la URL home va a referenciar a una clase que se llame homeController. Lo que hace es se extrae la parte de controller, quedaría bastante feo en la URL, así que esta primera parte de la URL home va a ocasionar que se busque dentro de la carpeta controllers un archivo que se llame el nombre que tengo en la URL más controller. Dentro de esta URL tengo un segundo segmento que es privacy. Si ya ubicamos la clase que contiene el controlador en base a la primera sección de la URL y encontramos esta clase homeController, nuestra punta de entrada al controller va a estar dado por la segunda parte de la ruta. Lo que voy a tener que encontrar es justamente un método que se llame igual que el segundo segmento de la URL. Así funciona la convención sobre configuración. El primer segmento indica la clase que yo necesito encontrar dentro de la carpeta controllers. La segunda sección referencia a un método que se llama igual que el segmento de la URL. De esta manera, cuando yo ejecuto mi aplicación y llamo a esta página, mi punto de entrada va a ser este método. Cuando yo ejecute esto, el framework MVC va a interpretar la URL y va a ejecutar automáticamente el código que está en este método. Vemos que aquí tenemos el debugger parado en este lugar. No hace mucho este método, solamente devuelve una vista, no tiene modelo ni ninguna otra cosa adicional. ¿De dónde sale el código? Simplemente dice devuelvo una vista. Bueno, siguiendo la convención sobre configuración, tengo que ir a la carpeta vistas, donde tengo una carpeta home. Home hace referencia, como siempre, a el home controller. Para cada controller tengo que tener una carpeta dentro de la carpeta views que se llame igual que el controlador. La parte de controller se descarta por simplicidad. Con lo cual, ¿dónde voy a encontrar la vista que voy a devolver? En base al nombre del controller dentro de la carpeta views. Acá tenemos la vista privacy, de donde salió este nombre, el nombre del método que estábamos ejecutando dentro del controller. Con lo cual el mapeo se completa luego de mapear el método del controller que vamos a ejecutar dentro de la carpeta views. Dentro de la carpeta que corresponde al controller tenemos un archivo HTML que se corresponde con el nombre del método, que también se correspondía con el nombre del segmento en la URL. En este archivo vemos el HTML que estamos devolviendo junto con un poco de código embebido. Esto permite poner un poco de interacción dentro de la página. Vamos a pasar esto al español. En esta página se puede consultar la política de privacidad. Y bueno, seguiría el contenido. Cuando lo ejecutamos,
y llevamos a la página, ahora tenemos nuestro texto modificado. El framework se encargó de que yo no tenga que conocer todos los conceptos necesarios de interceptar la llamada del navegador, procesarla y devolver la respuesta. Obviamente, a medida que vaya haciendo cosas más complejas, tengo que entender cómo funciona el framework. Pero estos frameworks permitieron utilizar el patrón MVC de una manera simple, separando en una serie de conceptos, en controllers y vistas. ¿Qué pasa si necesitara usar un modelo? Vamos a agregar un modelo a este elemento. Hasta este momento vimos las dos partes del modelo MVC, el controller y la vista. ¿Cómo interactúa el modelo en este caso? Por convención, los modelos deben ir dentro de la carpeta Models. Lo que podemos hacer es leer nuestra política de privacidad de una base de datos para tener siempre la última política de privacidad y mostrarlo en lugar de tenerlo embebido en la página. Esto es lo que vamos a hacer de una manera simplificada ahora. Vamos a crear una nueva clase que en este caso se va a llamar privacidad, política de privacidad, y va a tener una propiedad que sea el contenido. Podríamos agregar otra serie de propiedades que hagan a lo que necesitamos mostrar en esta página. Tenemos el modelo. Lo que necesitamos es mostrar el contenido del modelo dentro de la vista. Necesitamos conectar, por un lado, el modelo con el controlador y el modelo con la vista. Lo que podemos hacer es comenzar por mostrar los datos en la vista. Vamos a través de una convención, vamos a indicar cuál es nuestro modelo. Política de privacidad. Este es el modelo que vamos a mostrar en la vista. Vamos a mostrar dentro de nuestro modelo el contenido. Al indicarlo acá, yo tengo el IntelliSense como para poder ver los atributos que tengo disponible para mostrar. Lo que va a hacer la vista es, va a obtener el modelo. Acá simplemente indicamos el tipo de datos por una cuestión de comodidad y de tenerlo como tipo de datos fijo. Vamos a tomar el modelo y vamos a mostrar el contenido del modelo en la página. Ahora, ¿cómo obtiene la vista este modelo? Tiene que proporcionárselo el controlador. El controlador va a obtener el modelo y va a pasárselo a la vista. Vamos a crear un nuevo model que sea new política de privacidad y vamos a pasárselo a la vista. ¿Cómo va a funcionar esto? Esto va a ser llamado cuando el navegador envíe una solicitud en base a el ruteo que ya hemos establecido. Va a llegar a nuestro controller, el controller va a obtener el modelo, vamos a mejorar enseguida cómo obtenemos este modelo y va a pasárselo a la vista. Esta es la conexión que tiene el controlador con el modelo. El controlador obtiene el modelo, que son los datos que se va a mostrar, selecciona la vista a mostrar y le pasa el modelo con el contenido, los datos que necesita mostrarse. La vista recibe el modelo y dentro de los elementos visuales, que en este caso es HTML, va a incorporar los elementos del modelo. ¿Cómo obtiene el controller el modelo? Esta manera funciona, es sencilla, pero acordemos que trae problemas a futuro. ¿Por qué? Porque tenemos un acoplamiento entre el controller y la obtención del modelo. Si dijimos que este modelo va a obtenerse de una base de datos, bueno,
estamos leyendo la base de datos desde nuestro controller, generando un acoplamiento adicional. Esto puede justificarse o no de acuerdo a la complejidad de aplicación que estemos desarrollando. Vamos a suponer que nuestra aplicación ha crecido bastante, con lo cual vamos a separar la obtención de este modelo para que no sea responsabilidad del controller. Otro elemento va a obtener el modelo desde la base de datos y se lo va a pasar al controller. El controller simplemente va a orquestar todas las llamadas entre quien obtiene el modelo y la vista. Vamos a crear una nueva carpeta que se llame Services. Vamos a utilizar un servicio, un nombre bastante utilizado y que puede significar muchas cosas. En este caso es simplemente una clase que nos va a permitir obtener el modelo sin acoplarlo con el controlador. Con muy poca imaginación se llama servicio privacidad y va a tener un método que va a devolver el modelo. Podría devolver un objeto que luego con eso llenamos el modelo. Vamos a simplificarlo. Acá consultaría la base de datos para obtener la política de privacidad actualizada. Vamos a simularlo simplemente devolviendo una nueva política de privacidad. El servicio va a obtener de la base de datos la política de privacidad y va a devolver el modelo. Formas de mejorar esto: en lugar de devolver directamente el modelo y acoplar el servicio con el modelo, podría devolver un objeto con esta información que luego el controller transforme en el modelo. Por simplicidad no vamos a generar una base de datos real. De esta manera el servicio encapsula todo lo que es la obtención de la política de privacidad. La obtendrá del lugar que le sea necesario. El controller, por lo tanto, no va a instanciar más el modelo, sino que va a llamar el servicio. Esto también es mejorable. En lugar de instanciar el servicio key, podríamos recibirlo por inyección de dependencia. Vamos a hacer eso. Para mantener siempre las buenas prácticas, vamos a recibir el servicio de privacidad en el constructor y lo vamos a guardar. Para que esto funcione, tenemos que declarar el servicio que necesitamos dentro del inyector de dependencias. Todo esto vemos que también tiene sus convenciones con respecto a cómo se instancian los objetos. Los controladores se supone que no están instanciando los diferentes elementos, sino que los reciben por inyección de dependencias para seguir los principios SOLID. Configuramos en el inyector de dependencia nuestro servicio, con lo cual el controller no queda acoplado a la creación del servicio. Simplemente sabe que tiene disponible acá el servicio que fue inyectado. Una vez que tiene todos los elementos, el controlador solamente necesita hacer que todo interactúe entre sí. Por lo tanto, va a obtener el modelo del servicio de privacidad. Va a obtener la política de privacidad y esto le va a devolver un objeto del tipo modelo política de privacidad. Como dijimos, el servicio podría devolver un objeto específico y el controller ahí haría de especie de pegamento, convirtiendo este objeto que contiene la política de privacidad en un modelo. Una vez que
tiene el modelo, simplemente se lo pasa a la vista. La vista es la que se va a encargar de renderear el modelo. Ahora tenemos la política de privacidad mostrada desde nuestra base de datos, conectando cada uno de los elementos. Aquí tenemos nuestra política de privacidad bastante simple. ¿Cómo están interactuando entonces los elementos? Tenemos el controller que coordina todo y que es llamado por el framework como respuesta a una solicitud del usuario, el model que representa los datos que vamos a traer y la vista que contiene el HTML, la cuestión visual que va a mostrarse en la página. Hemos agregado para que podamos seguir mejor los conceptos de bajo acoplamiento, un servicio que se encarga de conectarse con la base de datos y obtener la información de privacidad. Lo importante de entender de esto es que todo esto ocurre solamente como respuesta a una llamada del navegador, por lo cual esto es por diseño. Cuando un usuario llama, pide una URL, se procesa todo en el servidor y se devuelve una respuesta. El navegador lo único que obtiene es simplemente el HTML final. Yo veo el código fuente, no veo ningún elemento de cada uno de los que utilizamos. No vemos el controlador, no vemos el modelo, no vemos nada. Vemos simplemente el HTML final que fue renderizado desde el navegador. Esto permitía organizar nuestra aplicación MVC en la web de una manera sencilla, de una manera potente y que permitía hacer aplicaciones mucho más complejas que simplemente tirando elementos en un formulario y poniendo un montón de magia atrás para simular una interacción que no es así dentro del paradigma de la web. Estos patrones MVC lo que hicieron es no se pelearon, digámoslo así, con el patrón MVC, sino que se adaptaron y aprovecharon las características de la web para implementar su propia variante del patrón MVC. Ahora he agregado un poco de interacción al ejemplo. Vamos a ver primero cómo funciona. Tenemos un formulario de registro que te pide tu nombre y apellido. Vamos a completar los datos y vamos a enviar el formulario. Esto supuestamente me registra y me va a brindar una confirmación de mi registro exitoso. Vemos que hemos podido registrarnos exitosamente en el sitio. ¿Cómo hemos desarrollado esto? Lo primero que modificamos es la vista original. En la vista original hemos agregado un formulario HTML donde solicitamos el nombre, solicitamos el apellido y colocamos el botón enviar. Todo esto se construye a la vista con los elementos estándares de HTML de construcción de formularios. Cuando presionemos el botón de enviar, lo que vamos a hacer es hacer un post, una llamada HTML, perdón, una llamada HTTP que va a recibir el servidor y va a devolver HTML. Todo esto está previsto por el framework. Como el framework no trata de ocultar lo que está atrás, que es HTTP, HTML, el funcionamiento básico de la web, lo que va a hacer es ofrecernos la posibilidad de llamar a un método cuando efectuemos el post. Cuando nosotros completamos el formulario, cuando tenemos el formulario y presionamos enviar, el navegador lo que va a hacer es va a juntar los datos del formulario y va a hacer una llamada HTTP, específicamente una llamada POST, al servidor. El framework va a interceptar esta llamada y va a llamar al método que indique, esta llamada va a interceptar los posts recibidos desde el navegador. Este que no indica nada es la llamada normal, la que se obtiene cuando uno hace un get. La primera llamada original que hace el navegador es un get, con lo cual llama a este método. Este método se ejecuta cuando estamos haciendo un post desde el servidor.
Recibimos un objeto usuario. Este objeto usuario va a mapear a los elementos que teníamos en el formulario, el nombre y el apellido. Con lo cual, automáticamente el framework va a interceptar los valores que envía el navegador y me los va a empaquetar como esta clase. Esta clase podría ir con los models o podría ir por aquí. Técnicamente es parte de la interacción. Aquí iría el registro del usuario, donde tenemos algún servicio adicional, como hicimos para obtener los datos de la política de privacidad, para no poner toda la lógica de registro del usuario dentro del controlador. Necesitamos devolver una respuesta al usuario que se registró, con lo cual creamos un model para confirmar el registro que tiene simplemente el nombre, con lo cual nos mostraba ha registrado exitosamente. Y ya vamos a la vista que muestra este model. El proceso es similar al anterior. En este caso estamos indicándole al framework que utilice la vista de registro exitoso, porque la vista original tenía el formulario de registro. No queremos mostrar esto al usuario. Así que elegimos otra vista que recibe el model que contiene los datos del registro y me va a informar gracias por registrarse y va a obtener del model los datos del nombre a mostrar. Con lo cual la interacción completa se produce cuando yo presiono enviar, se ejecuta este controller va a tener los datos que el usuario completó, va a registrar al usuario, va a generar un model nuevo que es el que va a usar la vista para mostrar los datos y va a seleccionar la vista que va a mostrar el resultado final junto con el model con los datos que la vista debe mostrar. De esta manera la interacción se produce 100% en el servidor. El navegador solamente completa los datos y cuando presiona enviar, todo se envía al servidor y vamos a tener que hacer todo el control desde aquí. Imaginemos que es obligatorio completar el nombre y el apellido, como suele ser usual. Si el usuario no los completó, debemos hacer esta validación en el servidor y devolver una vista que indique este problema y que obligue al usuario a completar esos datos. Todo esto siempre desde el servidor. Si el usuario insiste en no completar los datos, cada vez que presione enviar, va a ir hasta el servidor va a generar un error y le va a devolver una página completa de nuevo para que complete todos los datos. Cada una de las cosas que hacemos se llama al servidor y devuelve una página completa. Obtenemos de nuevo todo el HTML completo que tenemos como respuesta del servidor. Cada vez que hacemos algo va a ir hasta el servidor y la respuesta va a ser simplemente el HTML completo. Así funcionan los frameworks MVC más populares en la web. Obviamente hay formas alternativas de implementar MVC en la web. En este caso hemos visto la forma en que trabajan los más populares. El MVC es uno de los patrones tan adaptables que pueden generarse diferentes combinaciones y pueden generarse diferentes herramientas que permiten usar MVC de diferentes maneras. En este caso vimos cómo funcionan los frameworks tradicionales de MVC en la web. Nos queda un problema. ¿Qué pasa si no queremos hacer que vayamos al servidor por errores básicos del usuario? Queremos que no salgan los datos del navegador hasta que mínimamente estén completados los dos. No queremos hacer una llamada al servidor inútilmente, lo cual haría más lenta la respuesta al usuario porque tiene que ir hasta el usuario, hasta el servidor, para que le devuelva una respuesta y le indique que ha habido algún problema. Por lo tanto, esta interacción debería pasar dentro del cliente. ¿Qué herramienta tenemos para hacer interacciones dentro del cliente? JavaScript. Con lo cual tendríamos que ir a nuestra vista y empezar a colocar JavaScript para validar cada una de las cosas que vamos a realizar. Este código JavaScript no pertenece ya al MVC del servidor, con lo cual nuestra lógica empieza a desparramarse por diferentes lugares. Vamos a tener que pasar esa validación al cliente, o sea, vamos a tener que hacerlo en JavaScript.
nuestra lógica ya empieza a estar en el servidor, donde la tenemos que seguir teniendo, justamente para evitar que alguien ataque nuestro sitio e ingrese información inválida. Tenemos que validar en el servidor que el nombre y el apellido se completen, y queremos validarlo en el cliente para que el usuario tenga una mejor experiencia de usuario. Ahí es donde empiezan a aparecer extensiones, porque el framework original no contempla estas interacciones, y estas extensiones que permiten pasar la lógica del servidor al cliente generan unas diferencias de acuerdo a cómo está implementado en cada uno de los frameworks. Como la solución no termina de ser 100% completa, empezaron a aparecer variantes donde los desarrolladores dijeron, en lugar de poner la lógica en el navegador, pongamos el MVC en el cliente. Pongamos todo lo que es las interacciones, los tres elementos del MVC en el cliente dentro del navegador, y hagamos que el servidor simplemente procese los datos, que no genere HTML, que procese solamente los datos que han sido generados desde el MVC del navegador. Para esto tendremos un video dedicado próximamente.